Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en directo, hemos tardado un poquito más porque he tenido problemas con YouTube y no me he podido conectar a YouTube. Pero bueno, estamos aquí en Facebook, luego si eso subiré el vídeo a través de la otra plataforma. Y bueno, hoy nos convoca como cada jueves, pues estamos aquí para hablar de psicoanálisis y en esta ocasión pues seguimos con este recorrido epistemológico que estamos haciendo hasta llegar a el método de interpretación onírica, ¿no? Vamos a ver cómo se lee, cómo se hace esa lectura de la interpretación de los sueños, que es la obra central de Sigmund Freud, donde se produce el concepto de inconsciente. Y claro, ahí estamos haciendo ese recorrido del concepto de ruptura, hemos hablado también de la lectura, de la sobredeterminación inconsciente, y ahora pues nos toca convocar en este momento la escritura, que también tiene que ver con cómo se relaciona, cómo se articula en la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y también que la escritura es la base material de la ciencia y del pensamiento. Lo que no está escrito no se puede considerar científico, ¿no? Se considera una mera opinión, ¿no? Que tiene que haber un texto científico para articular toda esa investigación que se realiza, ¿no? Porque si no, también puede ser algo ideológico, opinión, y ahí pues salimos del campo científico. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado de esa lectura, ¿no? De que nos pasamos la vida leyendo, ordenando, haciendo pues inteligible todo lo que acontece en nuestra realidad, ¿no? Y para ello pues vemos que cada persona, pues podemos decir que podía tener un modo de lectura diferente. Hicimos un recorrido de los diferentes pensamientos, los modos de leer la realidad. Podía haber una realidad ingenua, también una realidad basada en el pensamiento religioso, en el mágico animista, ¿no? Y ahí vemos en ese recorrido cómo la mirada científica es también la que te quita la venda de los ojos, ¿no? Y la que te hace de alguna manera interpretar ese fenómeno de la realidad, pues eso, de una manera científica que te separa de tu experiencia sensible, porque vimos que lo que uno cree que ve, nuestros sentidos, nos engañan constantemente, como el ejemplo de la luna y el sol, de la tierra y el sol, ¿no? Creemos en nuestra, si nos dejamos llevar por nuestras miradas, creemos que es el sol el que gira alrededor de la tierra, pero tiene que venir una teoría científica a mostrarnos que no, que nuestros sentidos nos están engañando, ¿no? Entonces es importante pues esa cuestión de incluir ese pensamiento científico en nosotros, porque vemos que ahí vamos a quitarnos la venda del ojo y no nos vamos a dejar llevar por esos sentidos que nos están constantemente engañando. Necesitamos esa interpretación de la realidad, ¿no? Entonces la mirada queda invalidada por esa manera de leer que tenemos cuando hablamos de procesos científicos, ¿no? Porque la mirada nos miente, la mirada está equivocada. Entonces cuidado, porque no hay que dar crédito a lo que uno ve, lo que siente, ni al pensamiento consciente, ¿no? Ni a mi sentimiento, porque eso ya están deformados, ¿no? Y dijimos que en todos nosotros hay una parte consciente y otra inconsciente, ¿no? Y en la conciencia ya aparecen los efectos de ciertos procesos psíquicos en nosotros, que ahí vemos que incluso dijimos en la experiencia, ¿no? De que pasa cualquier suceso en la realidad y cada uno va a hablar una cosa distinta de ese suceso. Entonces ahí vemos que cuando estamos hablando de ese suceso tiene que ver pues con lo que nuestra moral ve, lo que nuestro deseo, y ahí pues vemos que claro, que en cada uno estamos engañados a esa percepción. También hablamos en la clase anterior, ¿no? Pero hacemos un resumen para entrar ahora en el tema de la escritura, que claro, que sin instrumentos de lectura, si no tenemos un instrumento de lectura científico, por ejemplo, pues vemos ingenuamente la realidad, y claro, y tenemos una lectura prejuiciosa, ¿no? Estamos bañados de prejuicios, de ideología que nos transmiten, pues dijimos que claro, hay una ideología del Estado, que mamamos de alguna manera desde pequeños, ¿no? Una forma única de ver las cosas, y claro, eso pues nos lleva a hacer una lectura pues prejuiciosa, que no aprendemos de alguna manera realmente el fenómeno que estamos viendo. Y claro, podemos hablar, por ejemplo, de que hacemos una lectura en los libros, también en las relaciones, en nuestros afectos, en nuestra vida,
Y como ejemplo de eso, pues bueno, sentimos celos y se me nubla la mente, ¿no? Y claro, viene el psicoanálisis y nos viene a decir que esos celos tienen que ver con deseos propios, que claro, unos celos proyectados, unos celos delirantes, tienen que ver con deseos homosexuales que no son reconocidos en mí de alguna manera, ¿no? Sino que padezco de esa represión, ¿no? De esos deseos que en mí no puedo tolerarlos y se proyectan de alguna manera en la pareja, en la persona que tenemos al lado, y funciona así como la fórmula de que no soy yo quien deseo, sino que es esa persona, ¿no? Y en realidad estoy hablando de mi deseo. Claro, viene el psicoanálisis a quitarnos la venda del ojo y a ponernos en cuestión esa cuestión precisamente, que no vamos a hablar de la realidad material, sino vamos a hablar de nuestra realidad psíquica, ¿no? Psíquicamente hay otra realidad diferente a la realidad material, ¿no? Y lo vemos en los celos, en esa realidad psíquica estoy hablando de un deseo que se proyecta, se transforma, hay un efecto en la realidad que tiene que ver con esa proyección delirante y estoy hablando realmente de mi deseo que se encuentra reprimido y retorna en forma de ese síntoma persistente en mí, ¿no? Claro, decimos también que en esa lectura ingenua, pues que el más alto grado de sometimiento, pues la sociedad es el leer ingenuamente, ¿no? Y claro, también vamos a ver en esta clase de hoy que cuando no hay escritura no se asientan las bases de la ciencia, se convierte en opinión. Y claro, estamos haciendo en este recorrido pues una lectura epistemológica antes de introducirnos en el texto de la interpretación de los sueños. Y claro, una lectura epistemológica es que estamos reconstruyendo ese camino, no creamos nada, ¿no? Sino estamos reconstruyendo ese camino que llegó a Freud a producir pues esa teoría del inconsciente, esa interpretación de los sueños. Entonces vamos a trabajar sobre los textos escritos. ¿Cuáles son los textos escritos? La interpretación de los sueños y antes los historiales de la histeria, ¿no? Todas esas investigaciones que Freud fue produciendo antes de escribir la interpretación de los sueños. Ese trabajo con sus pacientes, todo eso que iba observando, ¿no? Que iba notando, que iba desarrollando, claro, a través de la escritura, que vemos que va a ser imprescindible para pues, forjar el pensamiento, para forjar una teoría. Entonces tiene que ver, porque claro, el poder, para que sea posible una lectura, el observador tiene que estar dentro de ese campo, ¿no? Tiene que poder en su lectura transformar esa realidad que lee y transformarse en él, ¿no? Porque esto tiene que ver que, claro, si una persona de alguna manera introduce un conocimiento nuevo en sí, pues también tiene que ver con cómo se transforma. Porque claro, un psicoanalista también en la articulación de su profesión también se va transformando, porque de alguna manera uno cómo sabe cómo aprende las cosas. Uno sabe que aprende porque se transforma, no decir yo he aprendido mucho, no, se muestra en cómo tú te has transformado, ahí se ve que uno ha aprendido, ¿no? y que hace esa lectura que transforma esa realidad, ¿no? Entonces el método de interpretación psicoanalítico es científico, ¿por qué? Porque depende de esa generación del objeto de inconsciente que se hace en esa escritura de la interpretación de los sueños, ¿vale? Claro, y podríamos decir que los métodos que utilizaba Freud antes, pues como el método catártico, la hipnosis, son ideologías, porque claro, trataban de solucionar en la realidad problemas que planteaban los pacientes. Claro, hemos dicho que a partir de Freud vamos a hablar de una realidad psíquica, que no estamos en un campo determinado, limitado, dentro de lo psíquico, ¿no? No vamos a solucionar ningún problema en esa realidad material, ¿no? En ninguna cosa de su vida de la persona, sino en su realidad psíquica, es lo que va a estudiar el psicoanálisis. Y es muy interesante, ¿no? Porque hay otras disciplinas que se meten en lo que tienes que hacer, ¿no? Y no vamos a ir a esa realidad, sino en la realidad psíquica del paciente, de la persona, que se articula y no hay una sobredeterminación inconsciente que el psicoanalista va a escuchar. No se va a meter en tu vida ni va a buscar en la vida si esto es verdad, si no es verdad. No, está hablando uno siempre de una verdad, siempre está en juego esa articulación en uno, ¿no? Y que tiene que ver con esa realidad psíquica inconsciente, que es lo que va a estudiar el psicoanálisis, ¿no? Entonces hemos dicho que hay varios modos de lectura, el ingenuo, lo religioso, lo mágico, ¿no? Y hay uno interesante, que esto no lo dije la vez anterior, que es como
uno ingenuo que se basa en la buena fe, ¿no? Y es ponerse frente al fenómeno y leer según es un modelo ideológico del Estado, o bien como leería, por ejemplo, pues el deseo de mi madre en mí, ¿no? En las opiniones de esa ideología familiar que se me transmite, ¿no? Y es como ver el otro con esa ingenuidad, ¿no? Como si el error cometido por la buena fe es el peor error de todos, porque claro, la fe impidió el conocimiento de la situación, ¿no? El pensamiento científico te ayuda a interpretar esa realidad. Y claro, actuar de buena fe quiere decir que no se quiso conocer cuáles eran los procedimientos de la acción que se lleva a cabo. Entonces, interpretar de buena fe quiere decir interpretar cuando siente, cuando cree que al paciente le va a hacer un bien. Y ahí, claro, nos estamos saliendo del campo científico, ¿no? El psicoanalista tiene que apartarse de sí mismo, de su ideología, de su forma de pensar, porque tiene que tener su mente en blanco de alguna manera, ¿no? Y que nada de lo que le dice el paciente le recuerda a él. No está uno ahí en esa moral, en esa opinión, en esa ideología, en esa experiencia de la vida, no, uno está escuchando con la teoría, ¿no? Entonces, si uno está ahí en esa cuestión, estropea, ¿no? No estás en esa función, no estás en el trabajo, ¿no? Tienes que estar en esa cuestión de la teoría. ¿Cómo se articula la teoría en el psicoanalista? Apartarse de uno mismo y escuchar esos elementos que van a ser esas vías regias al inconsciente. Y claro, y ahora nos metemos un poco más en esa cuestión de la escritura, ¿no? Porque estamos haciendo un proceso de reconstrucción de esos procesos de producción del conocimiento en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué escogió la interpretación de los sueños Freud? Pues lo hemos escogido como escritura, claro, porque produce por primera vez ahí el concepto de inconsciente y abre un nuevo continente donde todo lo que ocurre y ocurrirá en el aparato psíquico estará sobredeterminado por esa instancia inconsciente, ¿no? Ese es el límite que tomamos, ese aparato psíquico que está sobredeterminado por lo inconsciente. Entonces, la interpretación de los sueños, insistimos, es producto de un trabajo. Y no vamos a leer la escritura de la interpretación de los sueños como si fuese un escrito, no, sino que es una escritura. Porque claro, ¿por qué es una escritura la interpretación de los sueños? Porque no solo está lo que se dice, sino también lo que no se dice, con las ausencias, las carencias de la enunciación, los supuestos. No, es una escritura, produce un concepto científico. Y está lo que se dice y lo que no se dice, lo que se dice en las palabras entre sí. Y cuando investigamos, pues es importante los modos de lectura, ¿no? Porque, claro, cuando estamos observando los fenómenos y, claro, lo observamos pues a través de nuestras percepciones, ¿no? Pero es en el proceso de la exposición de los expuestos que se somete uno a las leyes de la escritura, ¿no? Es en esa escritura que ahí pues puedo dar cuenta de lo que uno va observando, ahí se va articulando pues toda esa teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el texto de la interpretación de los sueños me ofrece la posibilidad de volver antes de la escritura del texto a reconstruir la materia prima, los instrumentos y el trabajo realizado, ¿no? En esos historiales de la histeria. Y como hemos visto, pues se apoyaba también Freud en esos principios de la época, de la filosofía de la época, ¿no? Que eran el principio de constancia, que era que todo se transforma, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Luego también tomó de esa filosofía que se desprendía de la física de la época, pues también lo del latente y manifiesto, que una cosa era lo aparente, pero lo verdadero era lo latente, que había como una división. Entonces, cuando yo estoy leyendo la realidad, también es como una división en mí. Me voy a dar cuenta que una cosa es lo que yo estoy viendo, la apariencia de los hechos, y otra cosa es lo que realmente, lo verdadero, lo que está produciendo el efecto. Y la otra cuestión que tenía en cuenta también en esa lectura de la realidad, cuando empezó a articular, pues era que había definido, estaba en esa articulación de ese aparato psíquico, ¿no? Que ocurre en un límite determinado, ¿no? Que es en el aparato psíquico. A ver, por aquí nos están preguntando. Rubén dice: el tiempo del inconsciente se dispara desde el futuro, luego desde la muerte, porque Freud escribe que el inconsciente no tiene tiempo. Sí, exactamente. Sí, además que hemos visto que es una ciencia conjetural, ¿no? Además que
nos despegamos de las ciencias positivistas, ¿no? Por eso también supuso una ruptura Sigmund Freud en la cuestión de la ciencia, porque hablaba de esa cuestión, ¿no? De que es una ciencia de efectos, desde los efectos reconstruimos las causas, pero desde las causas no se pueden construir los efectos. Desde la semilla no puedo saber que hay árbol, es imposible, ¿no? Es desde el árbol que reconstruyo ese crecimiento y sé que ha habido una semilla, pero no podemos predecir, no hay predicciones. Y eso es lo que nos mostró también esa ruptura con esa ciencia conjetural que produce Freud, que es el psicoanálisis, que vemos que es una ciencia de efectos. A través de los efectos puedo reconstruir las causas, pero a un efecto no corresponde una causa, y eso también es muy interesante, ¿no? Porque nos habla de esa complejidad, de esa sobredeterminación inconsciente, de esa articulación. No porque de pequeño me pasó esto, yo soy así, sino que eso está en una red articulada, no se agota en ese efecto en las causas, sino que hay una articulación de un sistema muy complejo, ¿no? Y claro, hay otras disciplinas que te hablaban en la ciencia positivista de que si conozco estas causas voy a saber cuál es este efecto. No, no es así. Freud rompió esa cuestión y nos dijo que no, tal causa no corresponde a tal efecto. Hay una articulación compleja entre sistemas y hay una sobredeterminación inconsciente. Y nunca vamos a llegar a saber de todo el inconsciente, ¿no? Porque el psicoanálisis produce un inconsciente, pero es más amplio también, ¿no? Hola Encarni, ¿qué tal? Muy bien, estás aquí con nosotros, muy bien. Entonces, bueno, hemos hablado de eso, que he hablado de lo manifiesto y lo latente y todo eso. Entonces, la interpretación de los sueños produce efectos de conocimiento, conceptos de inconsciente, instrumentos y materia prima que conduce a la categoría central del psicoanálisis, que nos dice que todo es un trabajo, que la interpretación de un sueño, la interpretación de los síntomas en la persona corresponde a un trabajo. Hay una articulación ahí de práctica técnica, ¿no? Tenemos el objeto de conocimiento, luego el psicoanálisis utiliza un método que es la interpretación-construcción, la técnica es la asociación libre y la transferencia, ¿no? Es un marco determinado que se va a producir ese concepto de inconsciente, ¿no? Y nos habla de que hay un trabajo para producir eso. Entonces, en referencia a la escritura, ¿no? Que estamos en este tema que me parece interesante, pues claro, fue muy difícil, fue muy rechazado, bueno, incluso hoy en día, ¿no? Aceptar por parte de los intelectuales que, claro, que la experiencia científica, ¿no? Y que la escritura pues venían del trabajo, porque claro, era como un escritor o un intelectual, pues claro, en esa época, ¿no? Ya digo que hay personas que aún tienen ese pensamiento, creen que una persona pues le viene como la inspiración, como la musa, ¿no? Como que es un iluminado, alguien que tiene un don por arte divina, ¿no? Y que ahí aparece que es escritor, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? La escritura tiene que ver con un trabajo, ¿no? Y toda la arte en general, ¿no? Incluso Picasso decía que la inspiración me llegue trabajando, ¿no? Porque te incluye ese concepto de trabajo. Una persona que escribe es un trabajador de la escritura, además que no depende de mí, ni de las musas, ni que me inspire, ¿no? Es trabajo, ¿no? Trabajo constante. Y ahí en ese trabajo constante, leyendo otros autores, dejándome llevar por esa página en blanco, ocupando esa función, ahí se va a forjar esa escritura, pero que no tiene nada que ver conmigo, está más allá de mí. Utilizo materia prima que tiene que ver con todos esos autores que leo, todo lo que capto, que robo de los otros, ¿no? Pero yo no estoy. Es como creer que cuando uno escribe algo se le parece a uno. No, si se le parece a uno no es escritura. Es como el carpintero que hace una mesa y se parece a él. No se puede parecer a él. Sería una locura, ¿no? Pues esto igual. Utiliza esa materia, pero hay un trabajo, una transformación, unos instrumentos que esa materia prima la transforman en un efecto de una escritura, pero no tiene nada que ver con uno, ¿no? La escritura es una función que va más allá de uno. Muy bien, la práctica teórica pues fue muy desvalorizada frente a la experiencia práctica, ¿no? Porque estamos hablando de esa historia del psicoanálisis. Porque claro, hubo experiencias en el psicoanálisis de Freud, hubo experiencias teóricas, ¿no? De Freud y Lacan,
porque claro, hubo escuelas norteamericanas que se desviaron, ¿no? Que en ese intento de hacer el psicoanálisis como más comercial, pues desviaron y ocultaron pues ciertos conceptos psicoanalíticos, ¿no? Ya se desviaron, ¿no? Porque hay conceptos que son pilares básicos. Claro, cuando uno modifica esa teoría ya no hay psicoanálisis y se crearon muchas confusiones al no realizarse esa práctica técnica, ¿no? Y también un psicoanalista tiene que psicoanalizarse, tiene que estar en formación continua. Y claro, hay escuelas que se desviaron por esa cuestión, ¿no? Porque tomaron una parte del psicoanálisis, no se psicoanalizan las personas que forman esa escuela, o hay conceptos que no utilizan porque los rechazan, y claro, eso ya pues son desvíos, ¿no? Y en eso se puede escuchar frases como decir que el inconsciente hay que buscarlo en las profundidades de algo, también decir que la transferencia es lo que le pasa al paciente con el psicoanalista, y claro, ahí vemos que incluso abandonan ese análisis personal por estas ideas raras, ¿no? Que se tienen del psicoanálisis, ¿no? Es decir, que esto tiene un marco concreto, es una ciencia, una disciplina científica en la que hay una serie de requisitos en las que vemos que es un desarrollo teórico complejo y que también influye pues, en la forma de la función del psicoanalista, ¿no? Que también tiene que ser una cuestión de seguir en ese proceso, ¿no? Por aquí están preguntando, ¿la escritura es siempre un producto escindido de su autor? La escritura es una función, la escritura no tiene, digamos que el escritor pone su mano, está en esa función, es como alguien que trabaja, pues, no sé, en una obra, trabaja de médico, no está él ahí, está esa función, permite que traspase esa función en la persona. Uno tiene que abandonarse de sí mismo, de su ideología, de sus prejuicios, ¿no? Para poder estar trabajando, ¿no? Escribiendo. Es más, si uno mezcla su forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Ahí pues vemos que no es una escritura, ¿no? Una escritura está más allá del sujeto, es una cuestión pues que incluso digamos que es la base material del pensamiento, tiene que ver también con escribir esa historia a través de la poesía, ¿no? Es más grande que uno, no tiene que ver con la persona, ¿no? Es un producto del trabajo claro, es un producto posible para todo, porque es una función social incluso diríamos, ¿no? Porque si no hay escritura, tampoco hay base material del pensamiento. Nos diferenciamos de los animales porque hay una escritura en nosotros que nos ha hecho ser históricos, si no, no nos diferenciaríamos. Lo que nos hace históricos y lo que nos hace también ser humanos es también esa cuestión con la escritura, ¿no? Entonces, la escritura es producto de un trabajo de la persona, de apartarse de uno mismo y estar en esa función, ¿no? No tiene nada que ver con las musas, ni con el autor, ni nada, sino que es un trabajador, un escritor es un trabajador del lenguaje, no un trabajador de la escritura. A ver, pregunta aquí Brandon, ¿cómo entender el psicoanálisis desde una perspectiva más objetiva e individual? Siendo un estudiante de psicología se complica un poco entender Claro, es que entender el psicoanálisis en su totalidad, bueno, es que, claro, para eso hay seminarios, ¿no? Y también hay análisis personal, formación, ¿no? Pero que, claro, entender de una manera total, no sé, es un proceso, ¿no? Es una formación continua. Y claro, más objetiva e individual. Precisamente el psicoanálisis es un hecho comunitario, es decir, uno está en una escuela y incluso los textos no se los lee uno solo, ¿no? Sino que está con una comunidad de psicoanalistas en la que se lee los textos por personas, maestros mayores que tú, ¿no? Para poder hacer una interpretación adecuada de los textos, porque conlleva una cierta complejidad el psicoanálisis, ¿no? Porque claro, es una ciencia que viene a romperte todo, es decir, que partimos del pensamiento de Descartes, de pienso, luego existo, un pensamiento racionalista. Y claro, dar un paso más en el pensamiento psicoanalítico conlleva a romper en ti pues ciertas formas de pensar, que claro, que es introducir algo nuevo, porque decirte que la conciencia va a ser para ti ahora un órgano de percepción, no te puedes fiar de tu sentido y que va a llegar algo nuevo en ti y te vas a resistir a producir esa transformación porque de alguna manera
claro, estás hablando de que tú no eres dueño y señor de tu propia casa, que ya esa cuestión de que creíamos que la conciencia, el yo, todo parte de mí, ¿no? Y que yo controlo, que, ¿no? Y te está diciendo que el inconsciente es algo que te sobredetermina, que puede más que tú y que no nos conocemos a nosotros mismos. Pues claro, ya de por sí es claro, por eso estamos también hablando de esta epistemología, para ayudarnos a hacer una lectura de la interpretación de los sueños, que la vamos a empezar dentro de poco, ¿no? Porque es como apartarte de esa, o no sé si apartarte, sino ayudarte a poder pensar el texto de otra manera. Pues claro, si no va con las razones, choca con lo que está leyendo. Entonces no es algo sencillo, ¿no?, de concentrar ahí una totalidad, sino son pequeños pasos que uno va incorporando y que va transformando. Yo digo que la lectura tiene que ver con una transformación de uno. Uno aprende porque va transformando, ¿no? Va transformando cierta forma de pensar y eso se nota, pues bueno, en esa transformación que uno va desarrollando, pero que, claro, que es un camino más complejo que eso, ¿no? Y no es algo individual, es algo totalmente comunitario, porque los psicoanalistas estamos en grupos de estudio, formación continua con otros compañeros, con maestros, ¿no? Porque es una cadena de transmisión, no es algo individual para nada, ¿no? Al contrario, es una cuestión colectiva, incluso cuando el paciente viene al diván con el psicoanalista, ¿no? No se psicoanaliza con una persona y hay un paciente, ¿no? Sino que se psicoanaliza con la escuela, ¿no? Con toda esa comunidad, con todos esos libros que el psicoanalista ha leído, con su análisis personal, con toda esa cadena, esa red que tenemos que nos sostiene, ¿no? Y el paciente no viene él solo, viene con sus fantasmas, con su familia, con toda su estructura, ¿no? Con toda una comunidad. Es decir, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que no somos seres psíquicos porque somos sociales, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque estamos sostenidos por un montón de relaciones y el pensamiento que cada uno forja tiene que ver con esa suma, ¿no? Con esa suma de ese recorrido que hemos hecho de los pensamientos. Primero está el pensamiento mágico-animista, luego el religioso, luego el científico, ¿no? Luego el pensamiento la ciencia psicoanalítica, ¿no? Digamos, que es una suma de esos pensamientos que nos permiten leer la realidad. Y claro, es una cuestión, pues bueno, es complejo, pero es que el ser humano es complejo, que es una maravillosa complejidad, ¿no? Claro, y querer entender también es querer hacerlo algo ya conocido, y esto no es algo conocido, es algo totalmente diferente a lo que conocíamos. Entonces, por eso es importante como apartar pues ciertas formas de pensar para poder dejarse llevar y no querer entenderlo todo, ¿no? Con quedarse con alguna frase, uno poco a poco va a ir escuchando otras frases que en un principio no podía, ¿no? Querer entender es querer transformarlo y querer modificarlo a lo que uno ya conoce. Y eso no va, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante de eso que te hablaba Einstein, ¿no? De que le preguntaron qué era la teoría de la relatividad, él lo explicó, le dicen no me entero, lo volvió a explicar otra vez, ¿no? Y otra vez así sucesivamente, hasta que llegó un momento que esa persona que lo escuchó dijo, ¡ay, ahora lo entiendo! Y claro, ya Einstein le dijo, pues eso no es la teoría de la relatividad, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? Que es un proceso de uno llegar a captar pues ciertos conceptos, ¿no? Es un trabajo continuo, es una complejidad pero apasionante, ¿no? Así que muy bien, por aquí, y hay muchas lecturas, dice Roberto. Bueno, claro, mira, está la obra completa de Freud, que son más de 3000 páginas. Luego también hay otros autores como Lacan, Benassa también, bueno, que amplían toda esa lectura, muchos trabajos de la actualidad también. Podéis entrar, por ejemplo, en la editorial Grupo Cero, hay muchos trabajos hechos por compañeros psicoanalistas. Miguel Óscar Menasa es un gran escritor del psicoanálisis, que articula psicoanálisis y poesía, y podéis encontrar una obra extensa. Y bueno, el libro que nos estamos basando nosotros en estos encuentros, mira, es Freud y Lacan hablados uno, que vamos, que lo recomiendo si lo podéis comprar, lo compréis, o también está por Amazon, que lo podéis encontrar en versión digital. Y ahí pues bueno, podéis seguir un poco la lectura, porque es muy interesante, porque te articula todos estos conceptos de una manera pues no tan compleja, ¿no? Una manera pues dentro de esa complejidad, ¿no? de esa diferencia con los pensamientos que
que tienen que ver con la conciencia, etcétera, pues te lo explica muy bien, ¿no? Y os recomiendo que lo leáis. Bueno, entonces habíamos dicho la cuestión esta bueno, que la práctica teórica fue muy desvalorizada, ¿no? Y es muy importante, pues eso, la cuestión de que se escucha con la teoría, no se escucha con el oído, el psicoanalista escucha con esa complejidad teórica, ¿no? Ese recorrido teórico, que por eso tiene que estar en formación continua, porque su escucha va a ser la teoría y la articulación con su psicoanálisis, sus supervisiones, etcétera, ¿no? Que es todo un trabajo de muchas personas también, que uno está en una comunidad, ¿no? Entonces, cuando se produce una ciencia, se produce algo nuevo que no es semejante a nada, ¿no? Por eso decía que no podemos compararlo a lo anterior. Por ejemplo, no se puede esclarecer totalmente el problema de los sueños, porque sería compararlo a algo ya conocido. Y claro, no lo podemos comparar a nada. Siempre hay un plus ahí de determinación indeterminable. Hay algo que no vamos a poder alcanzar, ¿no? O producir, porque no es esa cuestión. El psicoanálisis va a estudiar un punto determinado, ¿no? Es una ciencia de efectos, lo que comentaba Rubén, ¿no? Al contrario del positivismo lógico, ¿no? Como máximo representante era Laplace, que dice que si se dejaran conocer todas las causas, pues se podían prever los efectos, pero el psicoanálisis ha demostrado que no. Las causas nunca se agotan en los efectos y la construcción o interpretación de la estructura determinante nunca va a ser completa. Claro, y un modo de lectura da una escritura diferente. Por ejemplo, desde el positivismo lógico dijimos en la cuestión del tiempo, el tiempo del reloj para el positivismo lógico pues es muy importante, ¿no? Te dice que desde un pasado se va al presente y al futuro. Pero aquí en psicoanálisis vemos que ese concepto de tiempo es una ruptura total, ¿no? En el inconsciente no hay tiempo, ¿no? Puedo estar frente a una persona adulta, ¿no? Parece que tiene 40, 50 años, y ahí en una situación determinada es un niño de 5 años, ¿no? Digamos que uno trae ciertos fantasmas ahí de su articulación psíquica ahí y los pone en cuestión en situaciones actuales, ¿no? Por eso decimos que no hay tiempo, ¿no? La escritura es lo que hace que el hombre sea histórico. Es como las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, sin la irrupción de las matemáticas, el hombre jamás hubiese podido abandonar ese circuito imaginario que tenía con Dios, ¿no? Porque al principio partía de esos conjuntos reales, ¿no? Intercambiaba, pues, 4 vacas por 10 gallinas, ¿no? Se movía en esa cuestión real. Y cuando pudo pensar en ese pensamiento religioso, forjó ese símbolo que era Dios, pues claro, ahí pues, pudo dar un paso en ese pensamiento, en ese simbolismo. Y claro, antes de la escritura no había nada en el hombre que le consolidara como especie humana, porque histórico es a partir de que se consigue ese instrumento de escritura. Y claro, también nos dice que toda pasión humana, toda ideología, toda religión, toda ciencia que no se cristalice en escritura, no lo es, ¿no? Esto es muy interesante. Claro, incluso en ese proceso de investigación, ¿no? Que utilizamos nociones, conceptos que tienen que ver con cierta ideología, ¿no? Hacemos algún registro, pero claro, ese proceso importante es la teoría científica, ¿no? Es cuando se expone lo que uno ha investigado y sin el cual pues no hay desarrollo de esa teoría científica, y ahí pues ya no depende de ni uno, el investigador ya no depende ahí ni de los vínculos sociales ni sexuales, sino que ahí depende de la escritura. Por eso es importante, ¿no? Que no depende de mí lo que yo escriba o no, sino que estoy en esa función de escritura, y que ahí no me determina que yo sea de una clase social, que yo tenga relaciones tal que o cual, ¿no? Ahí estoy en una función, estoy apartado de esa sobredeterminación que hay en mí, porque nosotros siempre hay una sobredeterminación económica o de clase y una sobredeterminación inconsciente. Entonces, en la escritura lo que hace es permitir la posibilidad de descentrarse, de salirse de la realidad humana a la persona, ¿no? Ahí está en esa función, está escribiendo, está en la escritura, está descentrado, ¿no? De esa sobredeterminación que en todos está, ¿no? Entonces hay una producción humana que escapa a la percepción humana y que es el concepto científico. Ahí, en esa producción del concepto científico, se escapa nuestra percepción. Nuestra percepción ahí
pues no está, ¿no? Se escapa. Porque claro, podemos pensar también que Freud no es porque en ese recorrido que os he dicho de las matemáticas y todo eso, pues podríamos decir que Freud no es el padre del psicoanálisis, ¿no? Dicen, es el padre del psicoanálisis. Podríamos decir que es el hijo del psicoanálisis, porque si no caemos en las teorías de que el escritor, ¿no? Porque ha habido muchas críticas de que si la vida de Freud, que ya nos metemos en que si era burgués, que si nació en Viena. Y claro, la escritura no tiene que ver con el autor, ni dónde nació, ni de clase social, etc. La escritura tiene que ver con esa producción de apartarse de uno. Hemos dicho que la sobredeterminación de clases y la sobredeterminación inconsciente está en la persona, pero la escritura es lo único que lo descentra de esas cuestiones, ¿no? Entonces ahí Freud es el hijo del psicoanálisis porque de alguna manera se posicionó en esa posición de escritura de científico y elaboró esa teoría, pero no tiene que ver con el autor, ¿no? Sino que tiene que ver con que hay un proceso como en este desarrollo de las teorías, ¿no? La matemática pudo permitir, pues, bueno, luego la articulación de la física, de las magnitudes geométricas, ahí se pudo producir lo que es la máquina herramienta, el sistema capitalista, ¿no? Y ahí en el sistema capitalista se pudo producir, pues, luego esa ciencia psíquica, ¿no? Que es el psicoanálisis, la teoría del inconsciente, por esa articulación, ¿no? Esa ruptura y esa suma de diferentes contenidos de la ciencia. Ahí se pudo articular, pues, ese concepto, ¿no? Ese concepto de inconsciente. Por eso decimos que también es el hijo del psicoanálisis Freud, porque ahí se pudo producir eso. En un momento de ruptura ahí se pudo producir esa ciencia que ya se tenía que producir, ¿no? Y fue necesario, pues, toda esa articulación de otras ciencias que permitieron que también que se produjera, ¿no? Se produjo en el sistema capitalista, ¿no? En esa época. Y claro, sin símbolos matemáticos no hubiera sido posible la física, ¿no? Digamos que ahí vemos esa articulación compleja, ¿no? Y claro, esa producción social que es la burguesía produce un proceso de socialización universal, ¿no? En ese sistema que decimos, en el sistema capitalista, ¿no? Pues ahí vemos que hay una socialización universal. Si tenéis alguna pregunta, ¿se podría describir en los test proyectivos? No entiendo muy bien, Brandon, ¿qué se podría describir en los test proyectivos? Ahora nos lo explicas un poquito, ¿vale? Entonces, seguimos un poquito. Sin escritura no hay posibilidad de cristalizar las investigaciones, y sin escritura esas investigaciones serían opiniones. El modo de progresar en la escritura psicoanalítica, pues, es la interpretación. Cuando proceso en la práctica técnica el discurso del paciente, o cuando proceso en la práctica teórica el discurso teórico, ¿no? Digamos que se avanza en esa escritura psicoanalítica, pues, a través de las interpretaciones que se van realizando en el paciente, ¿no? Y también, pues, a través de esa articulación que uno hace con la teoría. Claro, en ese método que es el trabajo teórico y la práctica técnica. Pues claro, el psicoanalista no tiene la interpretación en la cabeza, ¿no? Se produce, ¿no? Se produce en ese marco, ¿no? En ese marco con las sesiones de ese paciente, ¿no? Se produce ahí, no es algo que el psicoanalista traiga en la cabeza ni que piense, si no, no es un psicoanalista, ¿no? Y si empieza a hablar en la sesión dando consejos, etcétera, es un charlatán, ¿no? Tiene que interpretar. La interpretación psicoanalítica tiene que dar cuenta de esas características del discurso del otro, del que interpreta. No solo para el sujeto del inconsciente, para el paciente, sino para el psicoanalista. La interpretación se produce, no está en los libros, y no está en la cabeza de los pacientes ni del psicoanalista, está en algo nuevo. Una interpretación es eso, es la interpretación, los deseos inconscientes, esa producción del inconsciente en esa persona, que a través de esas interpretaciones, cómo se construye esa historia de deseos en la persona, ¿no? Y ahí vemos cómo puede haber una transformación, porque claro, vemos el efecto que son los síntomas, los sueños, y a partir de ahí el psicoanalista, con esa escucha, ¿no? Toda esa teoría, también su psicoanálisis, etcétera, ahí pues se abandona de sí mismo, ¿no? Y en esa escucha teórica puede producir esa interpretación
que digamos que ayuda a transformar esos efectos que tienen en la realidad psíquica de la persona, ¿no? Aparecen síntomas, aparecen lapsus, en los sueños, ahí habla de una verdad que el psicoanalista viene a descifrar, ¿no? Viene a interpretar para producir ese deseo inconsciente en la persona, porque claro, el psicoanálisis nos muestra que el deseo inconsciente se produce en psicoanálisis. Hay unos efectos en tu realidad, pero que digamos que de alguna manera están sobredeterminados por lo inconsciente de nosotros y se produce en el análisis. Y claro, el psicoanálisis es un hecho social por excelencia. Me tengo que psicoanalizar y poner mi trabajo a la mirada de la comunidad a la que pertenezco. El método es un manejo inconsciente de una estructura que padece no los síntomas, pero sí los mecanismos de los síntomas. Y claro, cuando no doy crédito ni a mi ojo, ni a mi pensamiento, ni a mis oídos, porque claro, muchas veces estamos muy pegados a lo que percibimos, a lo que sentimos, ¿no? Y creemos que lo que sentimos, lo que vemos, lo que percibimos es real. Y claro, el psicoanálisis viene a romper esa cuestión con la experiencia sensible. Nos dice que no nos fiemos de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, porque nos engañamos constantemente, ¿no? Eso es una ruptura total, porque nos dice que la conciencia, que es lo que yo creía verdadero en mí, ¿no? Antes de que apareciera el psicoanálisis, me va a engañar, ¿no? Ya es un efecto, ya se ven los efectos simplemente de otros complejos procesos, ¿no? De esos procesos inconscientes en mí, y que vemos el efecto, que lo que veo, lo que percibo, lo que siento, ya corresponde a una cuestión inconsciente, a una sobredeterminación inconsciente. Es decir, que puedo transformar lo que siento si transformo mi manera de pensar, que es inconsciente, ¿no? Digamos que esos productos que hay en mí tienen que ver con una forma de pensar, una ideología, una cuestión, tal vez un conflicto psíquico también en mí, depende de la estructura, ¿no? que se produzca en cada persona, ¿no? Depende también de cómo gestiono, ¿no? En mí esa cuestión con mis deseos, con la moral, ¿no? Y ahí vemos que se producen unos efectos u otros en mi realidad psíquica. A ver, estamos preguntando por aquí. Las escrituras que da el paciente como si describiría en los test proyectivos. El psicoanalista lo que va a escuchar es el discurso del paciente, la asociación libre, una palabra con otra, asociando una frase con otra. Ahí es donde va a producir el psicoanalista la interpretación, ¿no? Va a utilizar esos elementos, va a fijarse en el tiempo que a lo mejor duda en decir una palabra, si repite una palabra, si hay cosas que se le olvidan, ¿no? Digamos que los lapsus, los olvidos, claro, ahí va a escuchar esos elementos inconscientes en la persona. Claro, no es tanto escuchar en la escritura, es en el discurso del paciente que hace, o en la escritura, sí, claro, si está escribiendo la sesión, pero va a escuchar esos elementos, esas vías, esos efectos que aparecen, que tienen que ver con el inconsciente, ¿no? Que es los chistes también, ¿no? Cómo se detiene una palabra, repite otra. Claro, ahí tiene también esa cuestión de la teoría, y ahí va a poder, a través de esos efectos que aparecen en ese discurso, va a poder pues producir esa interpretación en la persona, ¿no? Los test proyectivos, pues bueno, ya es otra cuestión. Ya, claro, el psicoanálisis lo que utiliza es el discurso del paciente, ¿no? Traen los sueños, hablan, asocian libremente, y ahí es donde se produce el sujeto hablante, el sujeto de deseo, donde se puede producir esa interpretación. Puede traer un papel, leerlo, pero, a ver, está hablando, ¿no? El psicoanalista viene a escuchar el habla, el discurso del paciente. El psicoanalista usa el mismo método de introspección que usa con el paciente consigo mismo. Bueno, no exactamente, ¿no? El psicoanalista no usa el mismo método de introspección, porque claro, el psicoanalista lo que utiliza es el método de interpretación, construcción. El método de introspección es como estamos ciegos a nosotros mismos, no vemos de nuestros propios procesos, ¿no? Estamos sobredeterminados por lo inconsciente, pero la conciencia es ciega en nosotros, no vamos a saber lo que nos pasa. De hecho, los psicoanalistas no tienen que psicoanalizar también, ¿no? Porque hay cosas en nosotros que no podemos ver, ¿no? Estamos en otro plano diferente, ¿no? Una cosa es la conciencia y otra es el inconsciente. No puedo autoanalizarme, ¿no? No puedo saber, no puedo producir en mí el inconsciente, porque en mi conciencia siempre va a haber una censura ahí que me va a negar ciertas cosas de mí, ¿no?
y que bueno, que sea a través del psicoanálisis que se produce el inconsciente de la persona, ¿no? Pero introspección es otra cosa, ya sabemos que el pensamiento ya es una pantalla, es efecto de otra cosa, ¿no? El verdadero pensamiento es el inconsciente, ¿no? No sé cómo pienso hasta que no me pongo a hablar, y que vemos que en la realidad veo cómo pienso porque mi realidad se produce en un movimiento o en otro, ¿no? Ahí veo también cómo es mi forma de pensar, ¿no? No es tanto esa introspección, porque introspección es como mirarse uno mismo y nuestra mirada nos engaña, y la conciencia, que tenga también ojos para adentro, también nos va a engañar, igual que nos engaña hacia afuera. Quiere decir que el psicoanalista usa la asociación libre para interpretar. Lo que utiliza para interpretar es la teoría del psicoanálisis. La asociación libre es lo que el paciente, es la técnica que utiliza el psicoanalista, le indica al paciente asocie libremente, diga todo lo que se le ocurra sin censurarse, la censura es inconsciente, ¿no? Pero sin apartar, cuando se le ocurre una palabra, dígala, no la rechace. Esa es digamos que uno de los requisitos, ¿no? Para indicarle que tiene que abandonarse a hablar, ¿no? Producir ese sujeto del habla en esa persona, ¿no? Y se interpreta con la teoría, ¿no? Con la teoría, el análisis del psicoanalista, ¿no? Todo ese proceso que lleva a cabo. El psicoanalista usa y orienta su propio inconsciente con el del paciente. Cuando nada de lo que dice el paciente me recuerda a mí, soy psicoanalista, ¿no? En ese sentido, que uno no está ahí, ¿no? Uno está en la función, y eso me parece que es importante también en la cuestión de la escritura, ¿no? Que el escritor es una persona que está en su función y que se tiene que olvidar de sí mismo, ¿no? De sus procesos. Uno se psicoanaliza para, digamos que de alguna manera limpiar, ¿no? Estar vacío, ¿no? Porque si algo de lo que me dice el paciente me está tocando a mí, claro, estoy hablando de mí, no del paciente, ¿no? Por eso es importante también las personas que se dedican a la salud mental, ¿no? Las relaciones con otras personas, el psicoanálisis, porque claro, estamos continuamente, nada del humano no es ajeno, y cualquier cosa que me diga el otro puede tocarme a mí en cierto sentido, porque también soy humano y hay procesos que me puedo identificar, y claro, es como ayudarte a limpiarte de ti, de ciertas cosas que si uno también está padeciendo de ellas, no va a poder ver en la otra persona, no va a poder producir esa función ahí, ¿no? Por eso es importante el psicoanálisis del psicoanalista, es esencial, ¿no? Entonces, la escritura, bueno, también habla un poco de esta cuestión de que la escritura pues plantea el problema de la mujer, ¿no? Donde aún hay ciertos enigmas para el psicoanálisis, ¿no? Y te pone el ejemplo de Lenin y Trotsky, donde hay ciertos asuntos de la mujer que no se han hecho históricos, porque la mujer no ha escrito sobre esos asuntos por no haber participado de la historia del hombre, ¿no? Porque escribiéndola ella está a punto de quedarse fuera de la historia del hombre, ¿no? Digamos que en esa cuestión histórica hemos visto cómo la mujer ha estado pues apartada de ese proceso de la escritura, cuando en realidad la escritura tiene que ver también con una posición femenina, ¿no? Con dejarse penetrar por ese conocimiento, por dejarse penetrar por esa función, ¿no? Y vemos que en el proceso de la escritura, ¿no? Pues vemos que ha sido un mundo pues generado también por esa razón del hombre, ¿no? Ha sido un mundo escrito por hombres, ¿no? En el que la mujer pues siempre ha estado en ese dilema de la reproducción o la producción, ¿no? Y se ha quedado más en ese lugar reproductivo, ¿no? Cuando producción tiene que ver no solamente claro, hemos visto que ha evolucionado en la cuestión con el trabajo, con las relaciones, ¿no? Y que ha podido salir un poco de ese lugar solamente exclusivo en la familia, pero que la escritura, claro, tiene mucho que ver con esa revolución en la mujer, con ese escribir la propia historia, ¿no? Porque hemos dicho que si no se escribe la historia, pues el ser humano no es ser humano, ¿no? Que ahí en ese sentido pues no es histórico, ¿no? Y es una diferencia también con el reino animal. Entonces nos cuenta, también muy interesante, que Marx escribió un libro, nos cuenta Amenaza, que cuando escribió El problema de la lucha de clases en las sociedades orientales, ese libro prohibido, fue un libro prohibido, pues está en la URSS. Y nos dice que descubre que la verdadera lucha de clases entre el hombre y la mujer la verdadera lucha del proletariado de la burguesía tiene que ver con la lucha de clases entre el hombre y la mujer, ¿no? Y nos comenta también que Hegel
plantea la dialéctica de amo y esclavo y para las relaciones sociales. Y esa dialéctica es subvertida por la teoría del valor de Marx, ¿no? Y nos dice que el hombre actual, para Hegel era amo y esclavo, y para el hombre actual hay esa pugna, esa lucha entre proletariado o burgués, no de amo y esclavo, ¿no? Entonces la mujer entra en la producción en este siglo partiendo de la dialéctica entre maternidad y sexo y entre producción y reproducción, entre reproducción de hijos o goce, ¿no? Claro, nos habla de que el psicoanálisis ha permitido que la mujer hable, ¿no? Y que, por ejemplo, en psicoanálisis, en la escuela Grupo Cero, dice que además de hablar tienes que escribir, porque ahí es donde también uno produce cómo ha leído, ¿no? Ahí es donde se articula pues la lectura que uno ha hecho, ¿no? Ahí es donde se produce pues también esa historia, ¿no? Se produce esa articulación, ¿no? Cómo uno piensa, ¿no? Cómo ha leído anteriormente, ¿no? Y claro, también nos plantea que el escritor es un ladrón, en el sentido de que estamos conversando y el que se va y escribe una página de la conversación que mantenemos, pues ahí es donde robó, ¿no? Que se lleva eso quien quiere, ¿no? Y el que no se anima a hablar no puede con la escritura, porque todo fue dicho de alguna manera y se trata pues de decirlo de otra, ¿no? De escribirlo, ¿no? Y entre el hombre y la mujer pues también nos comenta esta cuestión, ¿no? Que siempre ha sido el hombre el que ha escrito, ¿no? Y ella siempre ha sido la portadora de la verdad que sin saber dice, ¿no? Y además que nos cuenta también la historia del banquete de Platón, ¿no? Porque es curioso, porque en Platón aparece esa cuestión de la mujer, pero aparece en boca de Diótima, ¿no? Que era una prostituta, una vieja prostituta que como que la hacen que no es erótica, ¿no? Y ella es la que la trae, en boca de Sócrates trae a esta mujer, que en realidad no es ese concepto de mujer, porque era, te digo, no tenía erotismo, etcétera, ¿no? Y ahí es donde te comenta también esta cuestión de que la escritura ha sido siempre escrita por los hombres, cuando han traído a la mujer ha sido a través de un personaje, ¿no? Y claro, también nos podemos plantear que ella no escribe por los mismos motivos por los cuales a veces no habla, ¿no? Es como una cuestión de... porque son los mismos motivos por los que la poesía no explica, ¿no? Es como que ella siente que cuando habla y escribe es como un chiste explicado, como que se acaba el enigma, ¿no? Y claro, también es esa cuestión que también nos habla de que el cristianismo, ¿no? Antes de que el cristianismo apareciera, pues claro, la mujer no hablaba tampoco, sino que hablaba a través de Dios, ¿no? Digamos que Dios, el pensamiento religioso, pues es un pensamiento creado por los seres humanos, ¿no? Y que ahí en esa relación vemos, en esa dialéctica del hombre y la mujer, vemos que produce el acercamiento a la mujer hacia Dios no existía, ¿no? Sino que existía, el hombre era el único que se podía comunicar con Dios, y a través del cristianismo se pudo introducir la mujer en ese contacto con Dios desde que fue madre, ¿no? Desde esa posición de madre, ahí pudo hablar directamente con Dios. Y dicen bueno, que el cristianismo es una de las formas de la revolución feminista, ¿no? Porque ahí pudo acercarse a Dios, ¿no? Se pudo incluir de alguna manera siendo madre, pero incluyeron en la historia, ¿no? de esa relación. Y bueno, ya adentrándonos un poco ahí con la cuestión esta de la escritura y de la ciencia, pues con el progreso de la ciencia, lo que hoy es científico mañana puede ser ideológico, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, la teoría ptolomeica, hasta que no apareció la teoría copernicana, ¿no? Que es lo que os digo de que Copérnico fue el que produjo de alguna manera pues esa visión de que en la Tierra la que giraba alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra, pues claro, ya la teoría anterior que decía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra ya pasa a ser una ideología. Claro, la ciencia viene a romper una manera de leer la realidad. Te dice, no se lee de esta manera, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Y ahí vemos que lo otro ya se transforma en una ideología, por eso digo que la ideología es la forma que nos transmiten pues ciertas formas de pensar, de interpretar la realidad, que luego viene la ciencia a decirnos, no, así no se lee la realidad. En la ciencia nos dice que tus sentidos te están engañando, ¿no? Y que hay otra manera de interpretar esa realidad, ¿no? Y que te está produciendo una verdadera visión, ¿no? de ese fenómeno. Y bueno, y claro, te hablaba también de que
la escritura de Freud es subversiva, ¿no? Que produce una rotura, pero no Freud, ¿no? En el sentido de que es un ser social condicionado por esos pactos simbólicos que uno va realizando, ¿no? Pero que ahí hace como de función, es como un profesor, ¿no? Uno hace de función de profesor y su tendencia es enseñar, nada más, ¿no? Y eso no significa que ahí haya ningún ser, y la escritura, pues, claro, tiene ese capricho a veces de pretender ser un ser, ¿no? Pero es una función, ¿no? Es una función el estar en esa posición de escritura, no tiene nada que ver con la persona, igual que el profesor que enseña no está ahí, está hablando todo ese conocimiento, ¿no? Uno se deja sus prejuicios, su forma de ser a un lado, ¿no? Y ahí está en esa función, ¿no? Y precisamente el querer intercedir nuestra maravillosa personalidad, ahí es cuando estropeamos, ¿no? Cuando interrumpimos, pues, el hecho de estar abandonados a esa función. Estamos ya a punto de finalizar, me parece. Voy a ir un poquito más para adelante y bueno, yo creo que ya deciros como última cosa, ¿no? Si ahora queréis comentar algo, que claro, hemos dicho que bueno, que cuando uno está en la escritura, cuando está en posición de la escritura, pues sale de esa sobredeterminación, uno produce y escribe. Y claro, asociar es un modo de apropiarse del material, de los conocimientos, y tener miedo a esa asociación libre, ¿no? Que decíamos del paciente, también está relacionado con esa libertad individual, con poder, con perder en ese hablar desordenado esa individualización, ¿no? Los límites de mi cuerpo, entrar en lugares del conocimiento que desconozco, hablar de lo que desconozco, porque claro, esa es la cuestión, uno cree que sabe lo que piensa, ¿no? Y uno cuando se abandona a hablar, a decir lo que se le ocurre en la asociación libre, uno ahí da cuenta cómo piensa. Dice una frase de repente y dice, uy, yo esto no sabía que lo pensaba, ¿no? Y digamos que en esa asociación libre uno va, pues, transformándose, ¿no? Y también produciendo esa cadena en uno de significante, ¿no? Y uno habla de lo que desconoce, de lo que no sabe de él, ¿no? Y claro, porque muchas veces la tendencia en nosotros es momificar una frase para adorarla o repudiarla, cuando se trata de poder transformar, pues, todas las frases, ¿no? Poder combinar una con otra y abrir en algún sentido, pues, ese imaginario en nosotros, ¿no? Abrirse a otras palabras para poder ampliar también esa realidad psíquica en uno, ¿no? El proceso de conocimiento científico que queremos llegar para terminar con ese dogmatismo de la ciencia es un proceso donde se pueden completar las causas determinantes, donde siempre hay un plus, ¿no? Siempre hay un plus, ¿no? Nunca se agotan las causas, ¿no? Siempre hay un plus. Y dice, ¿no? Ya lo último, frase así que os digo, que cuando pasan los años y vamos por la calle y escuchamos, por ejemplo, propiedad privada, ¿no? Para que veamos un poco cómo es esa cuestión, que todo está escrito, ¿no? Que hay cosas que tomamos como naturales y todo está escrito, ¿no? Alguien ha hecho una producción teórica, ¿no? Cuando algo se hace ideología, por eso es importante que escribamos, porque cuando se escribe se puede transformar una ideología anterior que te hacía ver la realidad de una manera, ¿no? Es como si poníamos el ejemplo de la mujer, ¿no? Entonces decían que las mujeres tenían el cerebro más pequeño, por eso no podían estudiar, porque había determinados, pues, campos que a lo mejor porque tenían poca inteligencia o porque, no sé, había varias teorías, ¿no? Y claro, cuando uno escribe puede transformar esa teoría, que la convierte en ideología, que es una forma de pensar que te transmiten, que te hace vivir de una manera determinada, ¿no? Entonces, pone el ejemplo eso de, por ejemplo, vamos por la calle y escuchamos propiedad privada y, por ejemplo, pues nos olvidamos de que en esa palabra de propiedad privada, pues fueron producciones históricas, ¿no? De hombres que escribieron en papeles, en libros y que hicieron las leyes que fundamentan esa propiedad privada, robada a alguien, ¿no? Y nosotros vamos, pues, creyendo que es una cosa natural, pero no nos damos cuenta que ha sido producido por una escritura. Lo que ahora estamos viviendo ya está producido por una escritura. Alguien ha escrito, ¿no? Por eso la poesía, quien escriba poesía va a escribir para las vidas futuras. Nosotros vivimos según una escritura ya que está en nosotros como ideología, no es que yo me haya leído un libro, ¿no? Sino que está en mí como ideología. Por ejemplo, la media naranja, ¿no?
creer en el príncipe azul, en la media naranja, mi otra mitad, tiene que ver con Platón, con el mito de Aristófanes, ¿no? Digamos que toda nuestra forma de vivir, de pensar, tiene que ver con algo que está escrito, que no es que me haya leído un libro, sino que se transmite de persona en persona, generación, ideológicamente, y es una forma de algo que está ya escrito y que actúa en mí, esa forma de pensar es la que determina mi vida. Por eso también es importante el psicoanálisis, te ayuda a determinar desde qué lugar está uno pensando las cosas, qué frases se producen en mí que me llevan a producir esa vida y no otra, ¿no? Pues claro, mi vida está guiada por mi pensamiento y mi pensamiento es inconsciente, estamos sobredeterminados y eso tiene que ver con la ideología que anida en mí y que yo no me doy cuenta, que tiene que ver con una escritura que aparece alguna vez a lo largo de la historia o que está como ideología transmitiéndose y que yo no me doy cuenta de ella. Yo vivo creyéndome que soy auténtico, que mi vida, que yo pienso, pero no, esa forma de pensar me la ha transmitido alguien. Claro, es importante saber desde qué lugar estoy yo pensando, porque ahí es donde puedo producir una vida y no otra. Entonces, el psicoanálisis es un instrumento para autoconocernos, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor quiero, no puedo, pero tiene que ver con frases que nos están comandando en nuestra vida y que padecemos de ellas, no las podemos controlar, ¿no? Además porque no sabemos de ellas, sabemos por los efectos, ¿no? A ver, no estoy de acuerdo, a ver, el psicoanálisis se asocia libremente para interpretar. No estoy de acuerdo, la historia la han escrito manos femeninas en brazos de hombres. No, es en posición femenina la escritura. Nos referíamos, filogenéticamente la mujer es más antigua que el sexo masculino, el hombre. Bueno, de hombre y mujer nacen los seres humanos, ¿no? Esto es como quién está antes, el huevo o la gallina, ¿no? Ese es el nombre del padre, ¿no? Ahí es donde aparece el sujeto psíquico, ¿no? Pero, claro, somos una especie mortal, hay hombre y mujer, ¿no? Y claro, ahí aceptar esas diferencias en uno, que claro, con femenino también nos estamos refiriendo que el hombre y la mujer hay un recorrido, ¿no? En esa conquista de la sexualidad, ¿no? Femenino tiene que ver también con esa diferenciación sexual, con alcanzar la heterosexualidad, que es renunciar a esa sexualidad infantil para tener una sexualidad adulta, que en todos nosotros hay una sexualidad masculina, femenina, ¿no? Y la femenina es la más compleja. Pero la posición femenina es la posición en la que se escribe, ¿no? Por esa cuestión de dejarse atravesar por el conocimiento, ¿no? Esa posición de la escritura. Bueno, si no tenéis nada más que preguntar, si os parece lo dejamos por hoy, que hemos empezado un poquito más tarde, desde que hemos tenido problemas técnicos ahí con la otra plataforma. Y bueno, pues nos encontramos entonces el lunes que viene, que mira, vamos a empezar a hablar de el método de interpretación onírica. Empezamos con el método de interpretación onírica. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar. Hasta luego.